Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, depende del lugar desde donde nos estén viendo. Seguimos aquí con esta polémica, porque ha sido bien polémica serie de charlas con Pablo Torres, monje Shaolin. Hablamos del estrés en la pasada tanda. Entramos en una nueva etapa donde Pablo nos va a contar cuál es el origen de las enfermedades desde el punto de vista oriental, porque tenemos muchas ideas, muchas eh, enseñanzas, ideas, lo que sea. Escuchemos, Pablo, muchas gracias por aceptar esta invitación en este nuevo proceso, en esta nueva etapa de estas charlas. Ricardo, un cálido abrazo para tu grupo de trabajo y las personas que te escuchan. Desde el contexto medicina oriental, se habla de que existen lo que se conoce como las cinco entidades viscerales o las cinco almas vegetativas. Las Así se dice. cinco almas Almas vegetativas o las cinco, vegetativas. o las cinco entidades viscerales, así se le conoce. Entonces, lo que les voy a manifestar es netamente medicina oriental, o sea, no tiene un contexto diferente a la medicina oriental. Así como existe la medicina occidental, por defecto existe la medicina oriental. Pablo pregunta, ¿medicina oriental significa brujería, esoterismo, anticristianismo? ¿Cómo, No, no, cómo? en absoluto, es un tema de medicina. De hecho, tiene una tradición de más de 2500 años. O sea, todo el contexto oriental ha sido atendido desde este contexto de medicina, en que la medicina oriental insiste en que la salud del ser humano es resultado de sus hábitos, hábitos de Pero, descanso. insisto, medicina oriental para nuestros televidentes cristianos significa que es algo contrario al cristianismo. Lo que pasa es que no logro vincular el tema religioso con el tema medicina. Pablo es un poco ateo, ¿no? No importa, no importa. Pero digamos, desde tu conocimiento de la espiritualidad cristiana, eh, este origen, esa explicación de las enfermedades desde el punto de vista oriental, chocan desde tu conocimiento con las creencias cristianas. No, en absoluto porque medicina es medicina, o sea, se habla de cómo hay un compromiso riñón, un compromiso pulmón, un compromiso estómago, un compromiso vísceras y cómo esas vísceras se pueden ver afectadas y afecta finalmente la salud del ser humano. Eso no tiene que ver con un contexto religioso. Yo lo pregunto, Pablo, porque yo soy creyente, muy fiel creyente, conozco perfectamente las escrituras, modestia aparte, pero este tema de la medicina oriental o occidental o del medio oeste o del norte, del sur, no chocan de ninguna manera, especialmente lo que tú estás enseñando con lo que enseñan las escrituras. Lo que pasa es que mucha gente dice, oh, oriental, oh, el diablo, oh, Satanás, oh, porque le está dando micrófono a un enviado del ama de Satanás. En las escrituras no aparece nada que contradiga lo que hasta este momento estás enseñando, Pablo. Solamente Esa es por la eso. precisión, esa es la aclaración. Ok, ya entiendo, ya entiendo. Pero el tema es muy básico, ¿no? O sea, todos los seres humanos, independiente de qué parte del planeta pertenezcamos, tenemos un pulmón, un riñón, un estómago, un vaso, un páncreas, o Dos sea, riñones, dos pulmones. dos riñones, dos pulmones, o sea, tenemos eso y por ende, dependiendo del contexto cultural, se desarrollaron una especie de herramientas y técnicas para poder atender a las personas en su salud. Es básicamente la propuesta. Y gracias por la precisión y gracias por la declaración. En la medicina oriental se habla sobre que nuestro cuerpo todo el tiempo está en punto de equilibrio o desequilibrio. O sea, es muy interesante, pero en la medicina oriental no existen las enfermedades. Es una contradicción. No existen las enfermedades. Existe el equilibrio y es el desequilibrio. Y para ponerlo un poquito en términos más prácticos, por ejemplo, hablemos de temperatura, ¿sí? O está excesivamente caliente o está excesivamente frío. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona está en un entorno donde ese entorno hay tanto calor que termina comprometiendo su salud, o está en un entorno donde hay tanto frío que termina comprometiendo su salud, y por lo tanto, ¿cuál es el punto medio, el punto de equilibrio para su salud? Entonces, es más o menos el contexto. El contexto es, o el cuerpo tiene un exceso de algo, o el cuerpo tiene una deficiencia de algo, y por ende eso deriva en una situación llamada enfermedad.
pero todo el tiempo en la medicina oriental se habla sobre el equilibrio y el desequilibrio. Y para ponerles un poquito de contexto de cómo funciona, la medicina oriental propone que dentro de nuestro cuerpo hay una especie como de circuitos, de ríos, se le llaman meridianos, así se le llama, meridianos, Meridianos. meridianos. Entonces les voy a poner una metáfora de cómo funcionan estos meridianos. Haga de cuenta que ustedes están en su habitación o en su estudio y hay un bombillo. Entonces, para que este bombillo funcione, ¿sí? Se requieren varios recursos. Recurso número uno, que el bombillo como tal esté en buen estado. ¿Y cuál es el propósito del bombillo? Iluminar. Entonces, lo primero es que el bombillo esté en buen estado, que no esté dañado, lo primero que se requiere. Lo segundo que se requiere es un par de cables. Al bombillo le llevan dos cables, le llega un cable con polo positivo y un cable con polo negativo. En electricidad se le llama la fase y el neutro. Entonces, el cable tiene que llegarle al bombillo. No hay cable, el bombillo no prende. Y por último, tiene que haber dentro de esos cables algo que nunca hemos visto, pero que sabemos que existe, o porque un día le metemos el dedo al tomacorriente, o porque nos lo explicaron en el colegio, que se llama electricidad. O sea, nosotros nunca hemos visto la electricidad, pero sabemos que existe porque nos pegamos un día un corrientazo, o porque la estudiamos. Entonces, técnicamente es energía. Entonces, para que el bombillo funcione, se necesita, número uno, que el bombillo esté en buen estado. Número dos, que haya un par de cables, o sea, circuitos. Y número tres, que dentro de esos circuitos haya energía. ¿Hasta ahí Ok, vamos? para repasar, el bombillo somos nosotros. Los órganos, Cada órgano. cada órgano. Ok, la electricidad es, La ionización o la energía que se mueve por entre esos meridianos o esos cables. y para que funcione se necesita ¿qué? Se necesita electricidad, se necesita energía y se necesitan los cables. O sea, Ok, si nosotros aprendemos ese secreto, nunca vamos a estar enfermos, Pablo. no es que no estemos enfermos, es que con facilidad podremos retornar a nuestro cuerpo a punto de equilibrio. O sea, la enfermedad sí es inherente al ser humano, porque en algún momento su cuerpo se va a debilitar y se va a volver propenso a algo. Pero el problema es si yo me quedo atrapado en esa enfermedad o en el menor tiempo posible regreso al punto de equilibrio. Un paréntesis, Pablo, y hago aquí de vocero de muchos de nuestros televidentes. ¿Tú has estado enfermo alguna vez? Sí, claro, claro, claro. De hecho, la razón por la que yo soy experto en el tema es porque de niño, hasta una agua aromática de hierbabuena me enfermaba. Yo lo sé, pero quería preguntarlo en público. Sí, claro, Y recientemente, a un cáncer, alguna cosa. en absoluto. O sea, mi vida es antes y después de que yo ya inicio toda una práctica de herramientas, de descanso, nutrición, desintoxicación, equilibrio. O sea, en absoluto. O sea, de hecho, una anécdota. Un día en mi casa, mis hijas se enfermaron. Fuimos a una comida y se enfermaron después de esa comida y se intoxicaron. Entonces yo les digo, ¿y qué pasó? ¿Qué les pasó? Dijo, no, es que nos intoxicamos. Digo, pero yo no me intoxiqué. Y ellas me dijeron, papá, es que usted tiene estómago de buitre, a usted no le hace daño absolutamente nada. Y en la casa hay un dicho. ¿Y cuál es el dicho? El dicho es que si alguna vez yo me llego a enfermar, todo el mundo escóndase, porque significa que ese virus es mortal. Es lo que significa eso. Sí, lo pregunto, Pablo, porque, digamos, yo fui asistente, digamos, partícipe de los talleres que dabas, todavía los estás dando. Entonces, yo entendí muchas cosas, comprendí muchas cosas, viví muchas cosas en esos talleres que la gente me ha criticado, que yo soy más o menos como un monje de Satanás, pero no, o sea, yo no puedo, y esta aclaración es importante. Si Pablo Torres, monje Shaolin, dice hay que conectarse con vidas pasadas y tal, No, no, no. un momentito. Yo ya no lo creo por mi conocimiento que tengo de las escrituras, pero dice muchas cosas, aplica muchas cosas, enseña muchas cosas que no chocan con las enseñanzas de las escrituras y por eso invité a Pablo Torres aquí para que cada gente, cada persona tome lo que quiera, tome lo bueno y deseche lo que no le gusta. Pero el tema, yo vi, y perdón por la publicidad, Pablo, pero yo vi, yo vi unos procesos cuando yo no era creyente, unos procesos súper interesantes de sanaciones de cáncer,
el síndrome de Cuchicuti, no sé cómo se llamaba esa vaina, unas Sí, cosas rarísimas y yo, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y Pablo Torres, esto y lo otro, y papá, alguna alguna vez en épocas pasadas antes del taller, Pablo me caía muy mal. ah, carajos. No, no, tú lo sabes, hermano. Entonces me caía muy mal esto y lo otro, y me atrevido, y unas cosas rarísimas. Y un día, después de una exhibición, pues es la palabra, de las artes marciales, yo me le acerqué a Pablo y le dije, hermano, yo tenía ganas de darte en la jeta, hermano, pero, pero después de esa exhibición, el tipo pasando, Pablo pasando por encima, por debajo de una silla con todas Dios mío, pero esto es una flexibilidad y le pegó un puño a alguien en el pecho y trajo otro chavo. Y dije, no, hermano, yo con usted no me meto, man. Yo no me meto. Y Pablo dijo, muchas gracias, pero me imagino que no le importó mucho esa confesión. Pero lo que vi desde el punto de vista de enfermedades, yo vi mucha cosa y apliqué muchas herramientas, varias herramientas de las que Pablo enseñaba y sin embargo eso a través de mi aprendizaje de las escrituras, yo siempre he confrontado lo que he aprendido con las escrituras y lo que enseña Pablo, quítele la cosa del lama, si no le gusta el lama, pero lo que enseña Pablo no contradice lo que enseñan las escrituras respecto a la enfermedad, respecto a este tema. Por eso hice esa pregunta, Pablo. Adelante, sigamos. Muchas gracias. Muy bien, entonces volvamos al tema origen. Entonces, con respecto al ejemplo del bombillo, entonces el bombillo como tal, su objetivo es iluminar. Y para que él pueda iluminar se requiere, primero, que esté en buen estado. Segundo, que haya unos cables que le lleven energía. Y por último, que haya energía. Exactamente lo mismo ocurre en el cuerpo desde el contexto de medicina oriental. Y la comparación es que cada órgano sería como un bombillo, cada órgano. Y a través del cuerpo van unos circuitos que se le llaman meridianos, más o menos a una profundidad de 3 a 4 milímetros de la piel, y que esos circuitos llevan energía hasta esos diferentes órganos o esos diferentes bombillos. Y que en algún momento histórico la energía puede fallar y por lo tanto el bombillo, o sea, el órgano podría fallar. Fallar significa deja de estar eficiente al 100%. Otro paréntesis. Antes de conocer a Pablo, yo hablé y él está viendo este programa. Alejandro Ortiz, médico natural, o sea, médico tradicional, compartimos muchas cosas y decidió adentrarse en ese tema de las energías y la cosa. A mí me operaron de peritonitis, tenía un dolor terrible en mi cicatriz y él pasó por ahí unas cosas, unos pases mágicos, le digo yo, del tema de imanes y y detectó dónde me dolía, me tocó y ahí me dolía. Sí, pero ¿qué es esta cosa tan rara? Digo, no, es que es asunto muy sencillo, hermano, me dijo Alejandro. Cuando uno rompe esas corrientes, esos flujos energéticos, ahí ocurre una cosa, yo las detecto. Y aquí es donde usted le está oliendo, y ay, me está oliendo. Me puso ahí unas cosas, lo que sea, me sanó, digamos, me alivió. Actualmente, Pablo, eh, mi hermana, que es naturópata, que vive en Canadá, me está tratando con unos puntitos que ya me los quité hoy porque ya me estaban doliendo mucho en las orejas y la cosa. Y ella me habla de lo mismo, de corrientes, de flujos, de la cosa, y tiene sentido y el proceso ha sido duro, duro porque ella reversa lo que tú también enseñas, Pablo, como que el cuerpo retoma la película, arma estrategias para combatir la raíz del mal, que no es el dolor en la oreja, en la nariz, no sé qué, sino algo mucho más profundo y muy simple. Ella me ha estado tratando eso, ha sido duro, como duro fue el proceso contigo. O sea, la medicina oriental, la que usa mi hermana, la que usa Pablo Torres, no es demoníaca. O sea, él está diciendo tiene que cuadrar el círculo y convocar a Satanás. No, son conocimientos que son ancestrales para usar la palabra progre y que uno debe, como dice la Biblia, tomar lo bueno, desechar lo malo. No le veo nada de malo, valga la aclaración para las personas que
han criticado esta serie de programas, Pablo. Adelante. Gracias. Muy bien. Entonces vamos a hablar sobre las 5 entidades viscerales o las 5 almas vegetativas. ¿Cuáles son? Número 1, ¿qué dice la medicina oriental? Si funciona bien, si funciona bien el pulmón y el intestino grueso, fíjense que estoy hablando de duplas. En la medicina oriental se habla de un órgano y de una víscera. Pulmón e intestino grueso, la persona por naturaleza manifiesta valor, por naturaleza manifiesta transparencia, o sea, dice las cosas y no tiene miedo de decirlas, tranquilo, no agresivamente, sino simplemente es espontáneo, como un niño que es absolutamente espontáneo. Si funciona bien su pulmón y su intestino grueso. ¿Qué tienen que ver los riñones, específicamente que la Biblia menciona hartísimo en la cuestión no solamente espiritual, sino en la cuestión de toma de decisiones, en la cuestión de ir por el buen camino? ¿Qué tienen que ver ahí? Riñones, vísceras, cuéntanos. ¿Le hablo en concreto del riñón? Sí, Ok. Si el riñón funciona bien, por naturaleza la persona manifiesta voluntad, acción, capacidad de acción. Está muy correlacionado con que el riñón es como una especie de batería del cuerpo y las suprarrenales son las encargadas de producir adrenalina y noradrenalina. Acción es lo que significan los riñones. Si funciona bien, la persona manifiesta voluntad, acción. Pero si falla, la persona manifiesta desagradecimiento y temor. Por todo, es desagradecida. No importa qué, siempre le encuentra problemas a todo. Y siempre tiene temor de algo, entonces no termina lo que empieza. O sea, usted quiere conocer a una persona con problemas de riñón, no termina lo que empieza, no lo termina. Según la medicina oriental, el encargado de que el ser humano ame es el riñón. Imagínese eso, la mayoría de la gente cree que es el corazón, la mayoría de la gente cree que es lo asocian al corazón, lo asocian a la mamá. En realidad, el encargado de que el ser humano ame, amor de verdad es el riñón. Es una contradicción. ¿Y por qué el riñón? Porque el riñón es el encargado de que el individuo viva en el eterno presente, aquí y ahora. Cuando la persona tiene capacidad de acción, no vive ocupada del pasado, no vive ocupada del futuro, vive ocupada del presente y el encargado de eso es el riñón. La medicina oriental insiste en eso. Entonces, cuando la persona refiere esos estados de desagradecimiento, esos estados de falta de voluntad, esa incapacidad para terminar, esa capacidad para generar acción, es una persona que tiene muchos asuntos pendientes. Y como tiene muchos asuntos pendientes, vive con muchas crisis. perdón, Pablo. Hablas muy rápido para las personas que te escuchan, que son tus pacientes. Es muy claro, yo te entiendo, pero un momentito. ¿Cómo así? ¿Qué es eso de asuntos pendientes? Mire, los seres humanos todo el tiempo tenemos algo que cerrar, algo que concluir, algo que no se hizo bien de acuerdo a nosotros, con la figura mamá, con la figura papá, con la figura negocios, con la figura empresa. Esa sensación de que algo me faltó, de que nunca fui completamente pleno con mi mamá, nunca fui completamente pleno con mi papá, nunca pleno en mi empresa, nunca fui pleno en mis negocios, nunca fui pleno conmigo, eso se llama un asunto pendiente. Te lo pregunto por lo siguiente. Te hablé hace un momento de Alejandro Ortiz, médico normal, graduado, Universidad Nueva Granada, maravilloso médico, pasó a otro nivel de la bioenergética y estas técnicas orientales. Y un tío mío, Gilberto Puentes, que nunca me he cansado de lamentar su muerte, él lo trató, pero él dijo algo de asuntos pendientes. Él murió de cáncer de pleura. Yo nunca supe lo que eran asuntos pendientes, nunca se lo pregunté a Alejandro Ortiz, pero ahora entiendo eso. O sea, voy comprendiendo que asuntos pendientes es algo que él tiene que resolver y genera un proceso, digamos, de enfermedad. No sé si el término es correcto desde la medicina oriental. Sí, o sea, si yo miro, todos los seres humanos todo el tiempo tenemos la sensación de que alguien nos debe algo o que nosotros le debemos algo a alguien. No importa qué, reconocimiento, paz, amor, dinero, eso se llama un asunto pendiente. Mire, cuando nosotros estuvimos en este entrenamiento de liderazgo, que nos conocimos ahí,
Adivine cuál es el secreto de esa propuesta. Yo no sé si usted recuerda lo que ocurrió en el primer fin de semana, o sea, ¿qué insiste en ellos en el primer fin de semana? ¿Lo recuerda? No, mano, yo recuerdo que fui allá y estaba tratando de solucionar muchas cosas y encontré un loco allá que se llamaba Pablo Torres que estaba insinuando una salida diferente. No, yo ese proceso recuerdo más como el tema de control, de Ok, manipulación. yo qué recuerdo de la importancia de ese entrenamiento. Concretar. Acuérdense que en los 3 fines de semana del proceso de liderazgo dicen, haga su carta de logros y concrétela, no tiene otra opción. O sea, el tercer fin de semana usted tiene lo que tiene que haber concretado. Y encima de eso le ponen al compañero, al buddy, concrete, ayúdelo a concretar. Y encima de eso le ponen a los 8 compañeros o 5 compañeros, hágalo concretar. O sea, ahí la única fórmula de ese proceso es, señor, deje de tener asuntos pendientes. Concrete o concrete. Y luego entonces venía la siguiente narrativa. La gente es experta contando historias, maravillosas historias de por qué y no cómo no. Aquí la única historia que se tiene que escuchar es, usted lo hizo. O sea, ese evento como tal tiene un poder muy grande en los individuos, más allá de sin número de estrategias que usen, en que obligan al individuo que la única fórmula que existe es concretar. Y resulta que eso es una precisión en la vida de todo el ser humano. Ser humano que no concreta está lleno de asuntos pendientes. Y las crisis del ser humano son el resultado de sus asuntos pendientes. Químicamente, ¿cómo funciona eso de los asuntos pendientes en la enfermedad? Pues básicamente cuando un humano tiene un asunto pendiente, dice algo pasa, va a ocurrir, va a haber una cuenta de cobro, algo me va a pasar, tengo que hacer eso, o sea, vive en un estado de hipervigilancia, un estado tal de alarma que termina comprometiendo su salud. ¿Por qué? Porque algo va a pasar. Solo piensa en esa obligación, esa deuda que usted tiene pendiente de dinero, a ver si usted está tranquilo. A menos que tenga un flujo de caja que le permita responder a su obligación, usted tiene esa deuda pendiente en que si llega a pasar el día de pago o si no cumple su pago, por defecto va a ser sancionado. Eso es un asunto pendiente. ¿Cómo maneja una persona común y corriente un asunto pendiente para que no se enferme? Número uno, dándose cuenta del asunto pendiente, porque la persona no se está dando cuenta del asunto pendiente. Yo me acuerdo que mi maestro en artes marciales me decía, mira, Pablo, si quieres que tu vida funcione, solo se necesitan 3 temas, tres escenarios. Número uno, honestidad. Honestidad para aceptar lo que está pasando. Honestidad. Decisión para actuar y perseverancia para lograrlo. Entonces, lo primero que yo necesito es honestidad conmigo mismo para entender cuáles son mis asuntos pendientes y no maquillarlos, no echarle la responsabilidad a los otros de lo que yo soy fuente. Si yo sé que tengo una situación con mi mamá, voy y lo soluciono con ella. Yo no espero que ella lo solucione conmigo. ¿Qué significa tener una situación con mi mamá? O sea, mm, Supóngase que mi mamá en una fase muy temprana de su vida, ella entendió que el mecanismo de crianza era el mecanismo de la agresión. ok. Somos de la época que nos daban cohete, ¿sí o no? Sí, chancleta, lo que sea, pero un asunto pendiente es decir, mamá, usted es una gonorrea porque me dio chancleta, eso ya lo solucioné, Sí, y yo estoy completamente resentido por la manera en que ella me trató. ya quedó solucionado. No, tengo que primero darme cuenta de ese resentimiento, luego entender por qué me resintió eso y luego internamente empezar a solucionarlo hasta que finalmente yo haga las paces con eso. ¿Cómo se soluciona que la mamá de uno le haya dado chancleta y uno tenga cáncer y entonces volver a donde la mamá y decirle, mamá, usted es una gonorrea, me dio chancleta y por eso tengo cáncer? ¿Cómo se soluciona eso? No se soluciona, o sea, siempre recuerde esto. Las crisis interpersonales son consecuencia de las crisis intrapersonales. A ver, Yo tengo que solucionar la crisis intrapersonal, entender por cuál razón eso me dolió, entender cuándo me dolió, entender cómo me dolió, entender cómo se desencadenó. A eso se llama darse cuenta de. Y hay una técnica que yo utilizo muchísimo para eso que se llama recuperación de datos, un recovery, así se le llama, recuperación de datos. ¿Y cómo se hace la recuperación de datos? Ok, voy a grabar el incidente, lo grabo en el celular, que en un principio lo voy a grabar con un sesgo emocional, un sesgo cognitivo, porque solo hablo de lo que a mí me conviene, pero que luego si yo lo escucho me doy cuenta de que en realidad hay más información detrás de, y lo escucho hasta que me empiezo a dar cuenta el verdadero origen de la situación.
y luego escucho y luego percibo dónde lo estoy somatizando, en la pierna, en la espalda, en los brazos, y luego percibo el alcance de eso a nivel físico, a nivel emocional, a nivel mental, a nivel cognitivo. O sea, tengo que darme cuenta de la situación. Pablo, volvamos al punto. O sea, mi pregunta fue muy clara. Eh, tengo cáncer. Defino que eso es consecuencia de una mala relación con mi mamá o con mi papá. Voy, lo confronto o la confronto, No se confrontan a ellos. pero eso A causa. ellos no se les confronta. Entonces, ¿me confronto yo? Sí, me tengo que encontrar a mí mismo porque me está molestando eso. Cáncer. Me molesta porque es que mi mamá me dio chancleta. Sí. Y entonces hago algún ejercicio, la cosa, la vaina, y digo, mi mamá, bueno, eso me dio chancleta, pero eso no pasa nada. Ya el cáncer está curado. No, a ver. Momentico, Hablar de... vamos a ir a una pausa y seguimos. Muy interesante charla. Gracias. Ok.